¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nuevamente seguimos y continuamos con una preocupación que venimos teniendo sobre el 2001. Y en este caso hemos invitado a Marcelo Gómez, es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo de nuestra querida carrera y además especialista en acción colectiva y movimientos sociales, y por eso la invitación es grata tenerte aquí. Así que, primer pregunta para iniciar, ¿cómo vistes o cómo analizaste en tus trabajos, desde tu perspectiva, el 2001? Bueno, yo me centré en el recorte que hice desde la perspectiva del estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva en los sectores medios, es decir, en ahorristas estafados y en asambleas barriales. Y quizás en esto hay un cierto consenso entre los especialistas. El rasgo distintivo de ese fin del 2001 y sobre todo la primera parte del 2002 es la activación de la protesta generalizada y masiva de buena parte de las clases medias. Una de las cuestiones quizás más enigmáticas es por qué esas clases medias que masivamente habían votado a la Alianza, masivamente habían recibido con beneplácito la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía a mediados del 2001, a fines del 2001 y durante el 2002 querían que se vayan todos y querían que caiga el gobierno, y sobre todo se festejó mucho la renuncia de Domingo Cavallo. Por lo tanto, el 2001 es también una de las coyunturas donde se transparenta esta característica de volatilidad de las preferencias y de los posicionamientos de buena parte de las clases medias. Así que lo que yo vi es detrás del 2001 este protagonismo de estos sectores sociales, y vi también muchísima heterogeneidad interna dentro de este mismo proceso. Una de las cosas más, incluso que tiene una cierta implicancia académica, es la disparidad entre ahorristas y asambleístas. E incluso, hasta cierto punto, esa disparidad alcanza al abordaje académico sobre la protesta, por un motivo bastante obvio. Los asambleístas fueron el objeto masivo de los especialistas, es decir, nosotros tuvimos una notoria preferencia por indagar y estudiar los fenómenos de la movilización de los cacerolazos y las asambleas barriales, y en cambio un notorio prejuicio, diría yo, para estudiar a los ahorristas estafados, que digamos que fueron también procesos de acción colectiva muy interesantes y muy... Como si fuese un reclamo egoísta. Exactamente. Hubo un prejuicio moral, digamos, de los investigadores para tratar con los reclamos materiales de las clases medias. Entonces se dio como una especie de dicotomía, a mi juicio nociva para la mejor comprensión de este proceso, una dicotomía entre las clases medias morales, que eran las que se reunían invocando una ciudadanía de nuevo tipo, nuevas formas de subjetividad, y bueno, eran fuertemente contestatarias a las políticas económicas y sobre todo a los abusos de la clase política, como se decía en ese momento, frente a una clase media mezquina, egoísta, pensando en los dólares. Y me parece que eso francamente es una dicotomía falsa y que encubre una serie de realidades diferentes. Otra de los... Perdónenme, estoy usando el programa para revelar los vicios de la investigación académica sobre el tema, pero bueno. Otro de los vicios es que se quedó en un de 2001-2002 absolutamente porteño o metropolitano. Es decir, esto yo me desayuné porque yo compartía este mismo sesgo en el enfoque hasta que empecé a ver los diarios del interior y empecé a entrevistar gente de Rosario, de Córdoba,
de Río Negro, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta de que la naturaleza de los conflictos y de la movilización era bastante distinta en, digamos, la zona que hace las veces de referencia cultural y social, que es la zona metropolitana, es decir, el puerto y el Gran Buenos Aires, y el resto del país. A tal punto que muchas veces las movilizaciones eran por reclamos directamente enfrentados. Por ejemplo, esto es muy interesante. Acá la movilización tenía mucho que ver con el corralito bancario y contra la especificación de los depósitos. En Casilda o en Arequito, que fueron grandes movilizaciones con detenidos, heridos, resistencia a la represión, etcétera. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe, y también hubo hechos de menor trascendencia en muchos lugares del sur de Córdoba y en Entre Ríos, incluso en San Nicolás. Era exactamente por los motivos contrarios. Los productores rurales y los comerciantes estaban atosigados por deudas, bregaban por la especificación de las deudas, y la oposición al corralito era una cuestión mucho más secundaria, ¿no? También bregaban por estímulos a la producción y por sacar trabas al giro comercial de las empresas y demás. Se dio una cosa muy curiosa, que es que muchas de las asociaciones ruralistas, muchas de las representaciones, digamos, sectoriales de los productores agropecuarios, declaraban instituciones no gratas a los bancos. Esto es medio insólito, pero bueno, está en los diarios de la... Inédito. Inédito. Declaraban a los bancos locales instituciones no gratas, presionaban para que renuncien los gerentes, por ejemplo, cosas... Y hacían movilizaciones con tractores a las 5 de la mañana a los bancos, ¿no? Son cosas muy, también a veces, muy locales, pero que demuestran también que el 2001 fue un gigantesco mosaico de ardores y reclamos e intereses muchas veces muy contradictorios entre sí. Bueno, me gustaría ahí preguntarte mil cosas, pero una, a ver si lo podemos hacer un poquito rápido, que me gustaría preguntarte de alguna manera cómo el kirchnerismo o el dualdismo leyó esta dicotomía que vos planteás, que inclusive se presentó a la hora de la investigación, o sea, esta idea de un reclamo egoísta por parte de la clase media y una especie de reclamo moral por la polis. Exactamente. Porque hay una, no sé, ahora pensando, hay una especie de extrapolación que inclusive el kirchnerismo en algún momento de un conflicto político plantea esta idea de que hay una clase media que se olvida de lo bueno y recupera este egoísmo, ¿cierto? ¿Ahí hay alguna continuidad o fue una asociación rápida mía de ideas? No, es que es algo muy arraigado en las clases medias, porque los mismos entrevistados también criticaban a la clase media que participó en la fiesta menemista, se decía. Es decir, los viajes, las islas Fiji, el Movicom en esa época, las agendas electrónicas. Bueno, está toda esa especie de imaginario de que hay una clase media austera que piensa en los hijos y que piensa en el futuro del país. Y hay una clase media hedonista, una clase media individualista, una clase media que rechaza los proyectos colectivos y busca solamente el éxito individual. Eso mismo está incorporado entre nosotros, o sea, no es un enfoque del investigador, sino que es algo que todo el tiempo circula dentro mismo de las clases medias. Yo creo que también tiene que ver con lo que después, en los últimos años, se llamó la grieta, eso. O sea, no se puede negar que el kirchnerismo recibe apoyos de sectores medios. No se puede negar eso. No es un apoyo mayoritario, pero es un apoyo significativo que incluso le costó mucho al primer peronismo conseguir un apoyo relativamente grande o más o menos importante de las clases medias. Y el kirchnerismo eso creo que lo logró, y es cierto que, bueno, está el libro de Weinfeld ahora sobre el hombre que supo, que entre una de las cosas que supo es leer bien el 2001 y leer lo que estaba en juego
en el 2001. De hecho, en las investigaciones que hice, estamos hablando de arriba de 86 entrevistas a participantes en estos movimientos, que se hicieron en el 2004, 2005, 2006, y muchos ya se habían hecho kirchneristas, o sea, muchos de los movilizados en las asambleas y alguno que otro de los ahorristas, ya miraba con simpatía lo que estaba haciendo Néstor Kirchner, que en paz descanse. Ayer justo se cumplió un aniversario, ¿no?, de su fallecimiento. Y por último, ¿vos dónde estabas esos días? No, bueno, yo soy un reflejo también de las condiciones de casa. Estaba en la casa de una amiga en Belgrano, una casa muy importante, gente de dinero, con un catering espectacular. Y bueno, y había algún televisor prendido por ahí. Estábamos, de repente me vi con un flaco que era familiar, ¿no? Yo no lo conocía, mirando el discurso de la Rúa, ¿no? Estamos hablando de la noche del 19 de diciembre. Y de repente nosotros empezamos a escuchar, porque daba un jardín con pileta, bueno. Y empezamos a escuchar en Belgrano, en una de las zonas más caras de la capital, ruidos de cacerola. Entonces con el flaco, que no nos conocíamos, nos miramos y decimos, ¿qué hacemos? ¡Vamos! Se ve que el flaco era de izquierda también. Y bueno, salimos a la calle y efectivamente, en la misma cuadra que había otras casas importantísimas, increíblemente había mujeres golpeando las cacerolas en contra de la declaración del estado de sitio. Bueno, conseguimos un taxi al final, después de caminar como 10 cuadras, y empezamos a atravesar en las esquinas. Había como fogones, gomas, chicos cortando las avenidas, me acuerdo por Avenida Córdoba. Y bueno, y al final el flaco se ve que se asustó en algún momento y pidió bajarse antes, y llegué yo solo, me dejaron en Corrientes y Callao, y bueno, y ahí fui caminando hasta el Congreso, y bueno, ahí ya vi un panorama donde ya había habido represión en la plaza, y bueno, estaban, me acuerdo, las motos con los dos policías, uno armado atrás y el otro manejando, y bueno, la resistencia de los chicos que le tiraban cosas, en fin. Me encontré con funcionarios menemistas también, no lo voy a decir quién, porque sí. Había funcionarios menemistas a los cuales conocí y los saludé. Ahí yo decía, ¿qué haces acá? No, esto no puede ser, esto no puede ser. O sea, la Argentina también tiene el recurso a la acción colectiva, digamos, no reconoce demasiada ideología. O sea, hay gente que sale para protestar desde un marco ideológico completamente distinto al que uno piensa por el que sale uno, porque cree que salen otros sectores. Así que para mí, en lo personal, el 19 de diciembre también fue un día memorable. Desgraciadamente, en ese mismo momento yo no lo llegué a ver porque estaba muy lejos, pero hirieron gravemente a una persona que estaba en la escalinata del Congreso. Es decir, yo no me acuerdo si fue con un proyectil de gas lacrimógeno o directamente con una bala. Hirieron a una persona. Yo después lo vi por el noticiero, así que fue un día histórico para mí también. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes.